vamos a ir empezando. Aquí se le dio por actualizar, entonces vamos a usar la pantalla de allá, mientras. A ver. Muy bien. Vamos a orar y vamos a entrar en lo que quizás avancemos hoy. Nos queda muy poco, la verdad. Y vamos a hacer una especie de contextualización de lo que hemos desarrollado hasta la última clase. A ver si. Vamos a orar y comenzamos. ¿Listo? Oremos. Gracias, Señor, te damos por este nuevo día que nos has regalado, por poder reunirnos nuevamente, Señor, por poder tener este tiempo de estudiar tu palabra, Señor, ser ministrados, ser guiados por medio de tu Espíritu. Y, Señor, ayúdanos en este tiempo, Señor, nuestro corazón, nuestra mente pueda estar dispuesta a entender lo que tú nos quieres transmitir, a comprender el mensaje de este libro que estamos estudiando en cuanto a los viajes de Pablo, Señor, y las cosas que hemos visto con anterioridad, que podamos recordarlo en nuestra mente y meditarlo en nuestro corazón. Guíanos, te lo pedimos a través de tu Espíritu en este tiempo, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a, mientras voy aquí. A ver. Muy bien, vamos a ir retomando donde estábamos. ¿Ustedes recuerdan la última vez hasta dónde alcanzamos a llegar? 19:8. ¿Ya? Ok. Entonces, en versículos y capítulos anteriores habíamos desarrollado los primeros 2 viajes misioneros de Pablo, ¿sí? Aquí se me trabó el computador, pero vamos a usar el de allá mientras, ¿sí? 2 viajes misioneros de Pablo. En el primer viaje mencionamos allí en la historia, porque Hechos es un libro histórico, nunca perdamos de vista eso, ¿sí? Como es un libro histórico, simplemente nos va a narrar algunos acontecimientos que el escritor Lucas quiso sobresaltar sobre otros hechos que seguramente ocurrieron, ¿sí? Ahora, lo que hemos fijado en el estudio muchas veces es que generalmente el libro de Hechos, no generalmente, sino en todo el libro de Hechos vamos a notar que el escritor se va a centrar en los hechos especialmente de Pablo como apóstol, ¿sí? Pedro y Juan tuvieron obviamente muchísima influencia en la iglesia en ese tiempo, pero no se narran muchos de sus eventos, si ustedes lo notan. Eso no significa que no hicieron la obra apostólica. Se dice que Pedro llegó hasta las partes de África o de la India, ¿sí? Según la historia secular. Ahora, en esa historia habíamos visto que en el primer viaje misionero Pablo sale encomendado ¿por qué iglesia? La iglesia de Antioquía. Hablamos de que hay 2 Antioquías en la historia de Hechos, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son? Antioquía de Pisidia. ¿Y cuál es la otra? Antioquía de Siria. Es decir, Antioquía de Siria es de donde Pablo fue encomendado, ¿sí? Estamos hablando del norte del territorio de Israel. Antioquía de Pisidia es una de las regiones que Pablo visitó en su primer viaje misionero después de subir a Chipre, ¿sí? Estamos hablando de la parte de Asia, conocida hoy como Turquía, muchas de esas ciudades, ¿sí? Muy bien. ¿Con quién salió Pablo en ese viaje? Con Bernabé, muy bien. ¿Sí? Fueron encomendados a la gracia de Dios, ¿sí? Y recorrieron todas esas, por lo menos varias de esas regiones de Asia, volvieron a Antioquía y dieron el reporte, ¿sí?
Ahora, después de eso, ellos viajan a Jerusalén, ¿se acuerdan? Capítulo 15, aparece el concilio de Jerusalén, donde obviamente, la situación que se estaba viviendo en muchas de las iglesias gentiles, ya eran gentiles, habían judíos que se habían introducido para espiar esa libertad, dice Gálatas. Es decir, estaban introduciendo doctrinas en contra de la libertad cristiana, que es la obra del Espíritu Santo en el creyente, básicamente. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Enseñando judaísmo para salvación y para santificación. ¿Sí? Eso había permeado la iglesia de tal manera que muchos creyentes empezaron a seguir esas doctrinas, o muchos quedaron confundidos. Entonces tuvieron que tomar una determinación, y en el concilio, obviamente, hay una determinación de parte de la iglesia en Jerusalén, la iglesia madre, la iglesia apostólica, y allí van a enviar una carta a Antioquía y a las otras ciudades por medio de Pablo. ¿Se acuerdan? Ahora, en ese retorno al ministerio, entre comillas, porque él siguió haciendo ministerio donde estaba, pero en ese retorno a los viajes misioneros, él va a volver a salir por idea e iniciativa de ¿quién? Eso es recorderis nomás. ¿Quién tuvo la iniciativa? Bernabé, ¿sí? Volvamos a visitar a los hermanos para ver cómo están, dice. ¿Sí? A Pablo, dice, le pareció bien. Y hubo una discusión en ese momento, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó? Bernabé dice, bueno, vamos a llevar a Marcos y esta vez sí va a funcionar. Marcos era sobrino, ¿sí? Juan Marcos. Y Pablo dice, no, a este no lo llevo, ¿sí? Este no me la vuelve a hacer. Entonces tuvieron una discusión, dice, no pequeña, y se separaron. Eso generó no una división pecaminosa, pero sí digámoslo así, un enfoque diferente en cuanto al ministerio. Bernabé vio que Dios podía dar otra nueva oportunidad. ¿A quién? A Juan Marcos, ¿sí? Era un riesgo, no era seguro. Y Pablo dijo, yo no corro ese riesgo. Entonces tomó ¿a quién? A Silas, que había venido de Jerusalén para acompañar a Pablo y dar el reporte a Antioquía. ¿Se acuerdan? Y Silas dijo, no, yo me quedo acá, y decidió acompañar a Pablo en ese segundo viaje. Ahí aparece Filipo, ¿se acuerda? El carcelero, todo lo que vimos allí. Cuando pasan a las regiones de Europa, Macedonia y las regiones de Acaya, ¿se acuerdan? ¿Qué iglesias hay en Macedonia? Por lo menos 3 de las que se mencionaron, y hay 2 que aparecen en la Biblia, como libro. ¿Se acuerdan? Tesalónica, Filipos, que fue la primera que llegaron, y Berea, ¿sí? Esas 3 iglesias corresponden a lo que la Biblia llama las iglesias de Macedonia. Todo eso es Europa ya. Después bajan más y llegan a la región de Acaya. En Acaya estaban por lo menos 2 iglesias que se mencionan en Hechos. ¿Cuáles son? Corinto y Atenas. ¿Se acuerdan? Habían hermanos ahí. Es más, habían sinagogas ahí también. Entonces vuelven y después recorren algunos lugares que habían visitado antes y vuelven otra vez a Antioquía. ¿Sí? Muy bien. El tercer viaje misionero, ¿dónde comenzó? Entonces, capítulo 18, versículo 22, habíamos visto allí. ¿Sí? Dice, esto es el contexto para volver a empezar, porque si arrancamos y no nos acordamos de nada antes, nos pegamos una pérdida tremenda. ¿Sí? Versículo 22, dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia. ¿Sí? Esto es recorderis. Y luego descendió a Antioquía. ¿Sí? Después de estar allí algún tiempo, Antioquía, recuerden que es la iglesia que los encomendó a ellos, por lo menos a Pablo y Bernabé al inicio. Salió recorriendo por donde las regiones de Galacia. Galacia es una región donde habían ciudades, ¿sí? De ahí viene el escrito a la iglesia de los Gálatas, ¿sí? De Frigia, confirmando a todos los discípulos. Eso es parte de lo que la Biblia llama discipulado. Obviamente, como labor apostólica,
ellos hacían el ministerio de esa manera. Iban a muchas regiones, fundaban iglesias y volvían y recorrían las regiones. ¿Sí? Eso no significa que todo el mundo tenga que hacer eso. Eso es un llamado apostólico, obviamente, una función apostólica, y ellos tenían autoridad sobre todas las iglesias que habían fundado. ¿Sí? Hoy en día no existe tal cosa. Versículo 24, dice, llegó entonces, ¿se acuerdan? A Éfeso un judío llamado ¿qué? Apolos, había entrado en escena Apolos, que era natural de Alejandría. ¿Dónde queda Alejandría? Eso es geografía bíblica, yo les había dicho. ¿Dónde queda Alejandría? Egipto, pero él es judío, pero su familia toda es judía. Nació en Egipto, pero es judío, por eso dice que era natural de Alejandría, pero era judío. ¿Sí? Era elocuente, poderoso en las escrituras, pero tenía un problema, ¿se acuerdan? No conocía el bautismo del Espíritu. Él conocía hasta el bautismo ¿de quién? De Juan el Bautista. ¿Sí? Cuando él va y expone las escrituras, estaban allí una pareja, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que conocía a quién, a Pablo, que se conocieron ¿dónde? En Corinto. ¿Sí? Ellos tenían la misma labor, hacían tiendas. Estando ellos en Éfeso, porque Pablo había zarpado a otro lado, ¿sí? Conocen a Apolos, escuchan su enseñanza y después lo toman aparte y ¿qué? Le enseñan, le exponen más exactamente el camino del Señor. ¿Se acuerdan? Lo adoctrinan en la obra del Espíritu Santo, que era una doctrina reciente, ni siquiera estaba escrita. ¿Entienden? No había una revelación escrita de acuerdo de lo que es la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Simplemente estaban pasando cosas nuevas. Entonces él comenzó, empezaron, digámoslo así, hicieron como un discipulado intensivo en ese momento, ¿sí? Y él, tomando toda esa doctrina que no conocía, obviamente armó el paquete completo y su enseñanza fue muchísimo mejor, ¿sí? Y ahí dice, refutaba a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo, el versículo final, ¿sí? Llegamos al 19, que es donde estábamos, ¿cierto? En la parte del 8. Decía allí, mientras Apolos estaba en Corinto, ¿se acuerdan que él quiso ir a Corinto y los hermanos lo animaron a que fuera? ¿Sí? Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, donde Apolos había estado. ¿Sí? Hasta el momento no se han encontrado. Y hallados ciertos discípulos, ¿se acuerdan? Encontró a unos discípulos de Juan allí, que no habían recibido ¿qué? Porque no conocían la doctrina del Espíritu Santo. ¿Sí? Solo conocían hasta el bautismo de Juan. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál era el bautismo de Juan? El mensaje del bautismo de Juan. Que viene el Mesías, que hay que arrepentirse porque viene el Mesías y el pueblo tiene que estar dispuesto para recibir al Mesías. Entonces era una doctrina correcta, pero incompleta. Claro, el Mesías ya había venido, había sido muerto, resucitado y ya había ascendido a los cielos, la iglesia había comenzado. Todo eso se lo perdieron. ¿Sí? Entonces ahí le expone toda esa verdad. Ellos reciben allí el Espíritu Santo como señal de fe, porque ellos creían en las Escrituras, pero no conocían todas las Escrituras. ¿Sí? Entonces, eran 12 hombres, dice el versículo 7. Estaban por allí, obviamente. Es como a ver si lo logramos comprender en nuestro tiempo. Es como un recién nacido, un creyente que está en una iglesia de mala doctrina. Más o menos así. Entonces, es un creyente que tiene fe en Jesucristo, tiene fe en lo que él ha escuchado y le han enseñado, pero tiene un montón de vacíos en su doctrina. ¿Qué va a generar eso? Que su crecimiento sea muy poco, casi nulo. ¿Sí? Obviamente el propósito de Dios a través del discipulado, grandes partes que hemos visto es parte de discipulado. El discipulado es complementar y madurar la fe del creyente que ha depositado en Cristo Jesús. Es sencillo, ¿sí o no? Ahora, versículo 8, y ahí vamos a retomar para ir ya casi terminando. ¿Sí? No pude aquí poner la contraseña, no me la vale. Rarísimo. Bueno, versículo 8.
Y entrando Pablo en la sinagoga, dice allí, la sinagoga es algo que se repite muchísimo en el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque allí comenzaron las iglesias, desde las sinagogas, ¿sí? Algunos creyentes todavía se reunían en sinagogas porque no tenían lugar, ¿sí? Y se reunían algunos y observaban las escrituras y oraban, ¿sí? Ya después con el tiempo la iglesia empezó a reunirse en casas, ¿sí? Separado de las sinagogas. De tal manera que cuando ustedes ven en Santiago el uso de la palabra sinagoga, ¿sí? Habla de un lugar de reunión de creyentes, porque es una carta muy nueva, muy antigua, hablando del tiempo, fue de las primeras que se escribió, ¿sí? Ahora, dice allí, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, ¿sí? De esto hemos hablado en otras ocasiones, ¿sí? ¿Cómo así que el reino de Dios? ¿Qué es lo que predicaba Pablo? ¿Qué es lo que Pablo defendía? ¿Se acuerdan? Gálatas, por ejemplo. ¿Sí? ¿Ese mensaje cómo se llama? ¿Cómo? El Evangelio, ¿sí? ¿Por qué la Escritura menciona en partes como estas el reino de Dios? Lo menciono para que no simplemente pasemos de largo cosas y no las entendemos. ¿Cómo se entiende el reino de Dios, por ejemplo, en el libro de Hechos? El reino de Dios tiene un contexto, ¿sí? Tiene un contexto en Mateo y tiene un contexto en Hechos, ¿sí? ¿Cómo podemos, en nuestro entendimiento, definir el reino de Dios en Hechos? Por lo menos lo que Pablo predicaba. Yo le lanzo la pregunta, es una clase, ¿no? Entonces, aún si tienen preguntas, háganlas, ¿sí? Sí, pero ¿en qué sentido? Para aterrizar la idea, no quede por allá flotando una idea larga, pero que no la asimilamos. Tiene que ver, obviamente, ¿sí? ¿Qué significa para un judío el reino de Dios? Por lo menos a través de las Escrituras. Lo que hoy piensen de eso no importa, sino que lo que plantea las Escrituras. Lo que el judío conocía de las Escrituras o conoce. Claro. A David. Ya. Claro. Entonces hablamos de la promesa mesiánica transmitida a una nación en específico, en un territorio específico, por la cual Cristo se manifestó en carne. El reino de Dios se ha acercado a vosotros, está en medio de vosotros. Eso lo dijo en Mateo, por ejemplo, lo repite muchísimas veces. Entonces el judío comprendía el concepto del reino de Dios como un rey que vendría, obviamente, sentado en el trono, en una nación libertada de sus enemigos, ¿sí? Con paz y seguridad sobre la tierra. Ese es el planteamiento general de lo que las Escrituras predicen en el Antiguo Testamento. Claro, lo que ellos no lograron comprender por su incredulidad y su carnalidad y su ceguera, es que el reino de Dios iba a plantearse desde lo espiritual primero, para después trascender en lo terrenal. Cristo ofreció un reino terrenal, pero ese reino terrenal no iba a ser impuesto sobre la tierra si su nación y su pueblo no estaba, ¿qué? Arrepentido de corazón. ¿Sí? ¿Qué hizo Cristo? Ofreció el reino, por ejemplo, Mateo capítulo 1 al capítulo 13. Casi todos los capítulos Jesús está haciendo eso. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entrad al reino de los cielos, les dice varias veces. El Sermón del Monte, capítulo 5 al 7 de Mateo. ¿Qué hizo Israel? No te queremos, ¿tú quién eres? ¿Sí? Lo quisieron apedrear un montón de veces. ¿Qué pasó? El reino fue postergado, ¿sí? Por eso Cristo no reinó sobre su pueblo, porque su pueblo estaba lejos de ser restaurado. Ahora, ese reino en el futuro se va a establecer sobre la tierra, ¿sí? Quedó postergado para una nación física y terrenal, ¿sí? Pero no quedó postergado espiritualmente. ¿Por qué?
porque el reino de los cielos desde los evangelios hasta Hechos se trasciende a lo espiritual en un pueblo espiritual, la iglesia. La iglesia es el lugar donde Dios administra su reino, ¿entienden? Él es el que gobierna los asuntos espirituales de la iglesia. Entonces Pablo dice, por ejemplo, en la carta de Romanos, el reino de los cielos no consiste en comida y bebida. ¿Se acuerdan? Entonces, nosotros, nuestra comunión, nuestra esperanza, todo lo que el creyente es, está basado en el reino de los cielos. ¿En qué sentido? Cristo gobierna sobre nosotros, sobre su iglesia, y administra los asuntos espirituales de nuestra vida y nuestra comunión, ¿sí o no? Ese es el reino de los cielos. Misericordia, gracia, justicia, todo eso. Ahora, cuando Pablo transmite el evangelio, que es la pregunta que yo les trasladaba, ¿sí? El evangelio en sí es manifestar a Israel que el Mesías ya vino y que todo aquel que cree, como Jesús lo anunció, entra a ese reino espiritual de bendiciones y bienaventuranzas. ¿Se acuerdan? Bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los que tienen misericordia, los que lloran. Bueno, hay una serie de bienaventuranzas. Todo eso lo practica y lo vive el que ha entrado por la fe ¿a dónde? Al reino que Dios prometió, espiritualmente. Entonces, él empieza, dice allí, versículo 8, acerca del reino de Dios. Versículo 9, las reacciones. ¿Qué dice? Entonces, como siempre, un grupo de los que estaban allí, endurecidos de corazón, como en casi todos los lugares, no creyeron, versículo 9, maldiciendo el camino. ¿Cuál es el camino? Cristo, pero es la forma despectiva en que ellos llamaban a Jesucristo y a sus seguidores, los del camino, ¿sí? Y es una verdad, aunque es despectiva en la forma en que lo decían, estaban diciendo una gran verdad, porque Él es el camino, ¿sí? Ahora, delante de la multitud, gritaban a alta voz, obviamente la idea de ellos era hacer oposición pública, pero también hacer estorbo a que otros escucharan, ¿sí? Claramente. Ahora, dice también allí, se apartó Pablo de ellos. ¿Qué hay que hacer con una persona que no quiere escuchar? Apartarse, ¿sí? Pablo lo hizo ya varias veces anteriormente, ¿se acuerdan? Sacudiendo los pies, el polvo de sus pies, dice, estoy limpio de la sangre de vosotros. Se apartó de ellos, no va a perder tiempo con ellos, separó a los discípulos, los que habían creído, ¿sí? Porque todo eso iba a generar una presión innecesaria sobre los nuevos creyentes, ¿sí? Dudas, miedos, temores. Entonces los aparta, los protege, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano, ¿sí? Parece que es una escuela que él les prestaba para estudiar, para enseñar, para que los que quisieran estar allí se reunieran. Versículo 10, ¿qué dice? Que lo quiera leer. Muy bien. 2 años. ¿Sí? A veces uno lee esto y es como que fue rápido de la misma manera que uno lo leyó. Como que fueron unos días, una semana de conferencia y ya. No, fueron 2 años. ¿Sí? Ahora, fueron 2 años intensivos porque él tenía que ir a otras regiones. Por eso les digo, esto es una labor apostólica. Esto no es un cuadro para que uno lo repita. ¿Sí? Ay, es que Pablo viajó y si era Pablo, era el apóstol. Usted no es apóstol. ¿Sí? Dios pone a cada creyente en un lugar, en una congregación, para que se fundamente y se afiance y haga un ministerio sólido. Y eso requiere tiempo y dedicación y compromiso. ¿Sí? No estar de aquí para allá haciéndose el apóstol, ¿no? Ahora, dice allí, 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, en una región grande, ¿sí? En el mapa que ustedes tienen seguramente, creo que ustedes lo tienen, lo mandamos, es una región que ustedes ven allí en varias ciudades,
¿Sí? Ay, no tengo el señalador aquí, ¿o sí? A ver. O está ya. Para no estar haciendo así con las sombras. Ya no se ve casi, pero esto. Toda esta región, digámoslo así, algunos lo dividen más pequeño, otros lo hacen más grande, pero estamos ubicados en esta región en general. A otros llaman la región de Galacia, pero todo esto es Asia realmente. ¿Sí? Ahora, dice allí, judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Sí? La iglesia de Jerusalén, una iglesia, digámoslo así, enteramente judía, ¿sí o no? Ya cuando hablamos de Antioquía, hablamos de una iglesia mixta, y aquí también. Después, con el tiempo, casi totalmente gentil. ¿Sí? Ya los judíos cada vez eran menos y después casi que desaparecieron, ¿no? En cuanto a la iglesia. Versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Las señales de qué? De apóstol. ¿Sí? Hay otros que quieren hacer eso también. No hacen milagros, pero se llenan de plata. Versículo 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos, se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, fíjense, ¿sí? Y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían, ¿no? Pero todo esto era señal de apóstol, tenía un propósito, que eso ya lo hemos hablado, aún en el ministerio de Jesús era igual, eran señales para dar peso, garantía a su ministerio, a sus palabras, a su mensaje. Hoy en día se usa para otra cosa porque se descontextualizó todo lo que es el milagro, ¿sí? Simplemente es un beneficio, un espectáculo y una ganancia, claro, una ganancia para el que supuestamente hace los milagros, ¿no? Siguen todos enfermos, pero la plata se les fue, ¿no? Ahora enfermos y sin plata, ¿no? En ese tiempo el apóstol, obviamente los milagros no se actuaban, pero el apóstol no se llenaba de plata, ¿o sí? No. Hoy en día, los que se llaman apóstoles ni pueden sanar a alguien, a nadie, pero están llenos de plata. ¿Sí? De eso habla mucho Segunda de Pedro y el libro de Judas. ¿Sí? Sería bueno que después lo leyeran. Versículo 13. ¿Qué dice? ¿El 13 lo tienen? 19:13. Muy bien. Miren lo que va a pasar acá. ¿Sí? Y es verídico, ¿no? Ahí está. Versículo 13. Algunos de los judíos, habían judíos, o sea, no todos los judíos, uno se imagina a los judíos todos devotos a la ley, iban a la sinagoga y no todos eran así. Habían judíos de todo, ¿sí? Habían judíos, versículo 13, que eran exorcistas ambulantes, ¿sí? De esos que se paran en la calle, ¿sí? Tengo la medicina para el no sé qué, para el si sé más, ¿sí? Esos son otros ladrones, ¿no? Y la gente, pum, allá. El negocio, versículo 13. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús, ellos pensaron que eso era un juego, ¿sí? Pues si Él lo hace, nosotros le copiamos la idea, y sacamos ganancia por nuestro lado, ¿sí? No sabían con quién se estaban metiendo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Intentaron, dice, hacer lo mismo que hacía Pablo, obviamente el Señor estaba con Pablo. ¿Qué les decían a los espíritus? Os conjuro por Jesús. Claro, hay que pronunciar las mismas palabras. ¿Sí? ¿Se han visto en las películas? ¿Sí? Esa es la idea total del desconocimiento de las cosas espirituales, del inconverso. ¿Sí? Pronunciar esto y repetir tantas veces y de pronto con agua bendita. Y entonces ellos hicieron lo mismo. Ese es el cuadro que estamos... Hoy en día pasa eso también, ¿eh? Os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Entonces yo repito lo mismo que escuché y ¿qué pasó? Y entonces las palabras mágicas hacen que el espíritu salga. ¿Sí?
¿Y entonces qué pasó? Versículo 14. A ver, alguien que lo lea. Es decir, era una mafia de esa familia. Habían hecho una mafia ahí entre ellos, ¿sí? Y habían hecho un negocio de todo eso, ¿sí? Parece que les funcionaba porque lo venían haciendo hace rato. Y dice que eran 7 hijos de un hombre llamado Esceva, ¿sí? Era jefe de los sacerdotes que hacían esto. Era de familia sacerdotal, estos muchachos, ¿sí? Imagínense esa familia, ¿no? Exorcistas ambulantes, ¿sí? O sea, el padre se dedicaba a las cosas de Dios, entre comillas, ¿sí? Y los hijos por allá practicando la hechicería, porque todo esto es ocultismo, meterse con los espíritus es ocultismo. Ustedes ven en la ley, nunca aparece esto, ¿o sí? ¿Cómo expulsar demonios? ¿Sí? ¿Qué ponerle a uno endemoniado? ¿Qué palabra decir? No, eso no aparece. Pero parece que tenían esto como práctica. ¿Quién sabe qué otras cosas habían hecho? Vieron a Pablo y lo quisieron repetir. ¿Sí? Versículo 15. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Muy bien. Los demonios no son los que están por ahí desvariando y echando babaza, ¿sí? Y parece que la persona está por allá retorciéndose. Ese es el concepto que se le ha transmitido, obviamente por películas o por otro tipo de narrativas, y la gente tiene esa idea, ¿no? El demonio, claro, la persona está por allá volando, ¿sí? Trepándose boca abajo, ¿sí? Como una araña en los techos, en las paredes. Ese es un endemoniado, ¿sí? Ahora, generalmente el endemoniado en las escrituras tenía diferentes perfiles, diferentes manifestaciones. A veces daba gritos, se herían la piel, ¿sí? En un caso dice que la persona era muda porque el espíritu le trajo esa enfermedad a su salud. En otros casos la persona poseída se ve normal aparentemente, pero tiene demonios dentro, ¿sí? Ahora, este demonio se va a referir a ellos le hablan al demonio pensando que eso era un juego, como hoy en día, ¿sí? Y el demonio va a contestar y les va a decir: yo conozco a Jesús. Y sí que conocen a Jesús. ¿Se acuerdan del tiempo de Jesús? Jesús, Hijo de Dios, ¿qué tienes con nosotros? ¿Sí? No nos mandes al abismo, le dicen en una ocasión. Que ellos reconocían la autoridad de Jesús. Ellos tienen más conocimiento de Jesús que nosotros, por intelecto, ¿sí? Conocen la obra y la voluntad de Dios mejor que nosotros, ¿sí? Ellos conocían a Jesús. Y entonces, cuando se acercan estos, ellos no ven a Jesús ahí. Por eso les dicen, como en cierta forma burla, ¿no? Nosotros conocemos a Jesús. Pablo sabemos quién es, porque Jesús está con Pablo. Entonces Pablo daba una palabra y ellos salían. Cuando vienen estos atrevidos a hablarle al demonio, los demonios dicen: ¿ustedes quiénes son? Ustedes son unos aparecidos, ¿sí? Y entonces les dice: ¿quiénes sois vosotros? ¿Ustedes quiénes son? ¿Sí? Que el reino espiritual es muy real, muy real. Ahora, no estamos llamados a meternos en eso, eso es verdad. Pero de que es real al 100%. Y el poder espiritual va más allá de nuestra comprensión y poder. No hemos sido llamados ni siquiera a meternos en esos asuntos, ¿sí? ¿Se acuerdan quién habla de eso? En Judas se habla de eso, ¿sí? El mismo dice Arcángel, dice: no profirió juicio de maldición contra Satanás, dice: el Señor te reprenda. Pero ahí dice: hay otros contumaces, dice, que se atreven a hablar de las potestades que superiores. Si te reprendo, Satanás, y te ato y te desato, y lo pisotean, y bueno, lo levanta, bueno, lo pisotean, ¿sí? Es un desconocimiento y es una falta de temor total, ¿sí? La verdad, la realidad espiritual va más allá de nuestro poder y comprensión, está en las manos de Dios, ¿sí? Versículo 16, ¿qué va a pasar?
Muy bien. El demonio, el que habla con ellos, el espíritu inmundo, les da una paliza, la paliza de su vida. ¿Sí? Versículo 16. Saltó sobre ellos. ¿Sí? Ahora, yo no me imagino cómo se puede llegar a ver eso. ¿Sí? Porque obviamente un espíritu inmundo en la vida de una persona le da capacidades sobrenaturales. Eso es verdad. ¿Sí? Fuerza sobrenatural, porque es algo que no es normal. Entonces, este hombre, sobre el que estaba el espíritu inmundo, dice, saltó ¿qué? Sobre ellos. Eso es obra espiritual y demoníaca, obviamente. No es natural que un hombre pueda llegar a hacer eso. ¿Sí? Y dice allí, ¿qué hizo? Los dominó. ¿Cuántos eran? 7, y los agarró y les dio una paliza a los 7. ¿Sí? Eso es verdad, eso pasa. Ahora, ¿pudo más que ellos? ¿Forcejearon allí? No, no pudieron. Los agarró y les dio una golpiza a los 7. De tal manera que los dejó desnudos casi. En los chiros quedaron ahí, las ropas rasgadas, llenos de heridas. Salieron heridos, salieron corriendo despavoridos del terror que tenían. ¿Sí? Ellos pensaron que estaban jugando allí, ¿sí? Que no iba a pasar nada. Y se metieron pues con la realidad espiritual. Hoy en día, pues eso sigue pasando, ¿no? En otras escuelas, personas que juegan con las cosas espirituales y ocultas. Muchos terminan endemoniados, poseídos. ¿Sí? Una desgracia total, eso es terrible. ¿Sí? Otros quedan influenciados fuertemente. No llegar a la posesión, pero sí a una influencia y a un tormento en varias ocasiones de su vida. Empiezan a ver cosas, empiezan a sentir cosas. ¿Sí? Por estar invocando cosas que no fuimos llamados a invocar. ¿Sí? Salieron heridos, salieron avergonzados, desnudos, se les acabó el negocio ahí, las ganas de seguir robando. Versículo 17. ¿Cuál fue la reacción de esta situación? Sencillo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Sí lo notan? ¿O son tímidos? ¿Qué pasó en la región? Es que se expandió la noticia de lo que pasó. Se corrió la noticia, pero al mismo tiempo hubo como temor de la gente por Ya. los hombres. Sí, Y el nombre del Señor claro. fue engrandecido. Ahí está. Entonces, toda la región se vio afectada directamente por lo que pasó. Asombrado, eso nunca se había visto. ¿Sí? Pero eso produjo que la gente glorificara ¿a quién? A Dios. Que la obra de Dios se magnificara en ese momento. ¿Sí? Aún en estas situaciones, ¿no? Personas que querían lucrar con, entre comillas, la fe, hacer negocio con ese tipo de cosas, y obviamente el Señor puso las cosas en evidencia, ¿sí? Y la gente se maravillaba del Señor, ¿no? Y la obra del Señor allí era lo que Dios estaba haciendo a través de Pablo, no a través de estos hombres. La gente lo tuvo claro en ese momento, ¿sí? Ahora, versículo 18. ¿Qué dice? Una, digámoslo así, una reacción muy buena en medio de la sociedad. Muchos creyeron. Habían creído algunos, otros van a creer en ese momento, a través de todo lo que había pasado, fueron impactados por la obra de Dios en ese momento. Y entonces dice allí, vinieron confesando y dando cuenta de sus hechos. Ahora, no es que se les estaba requiriendo, bueno, usted creyó en el Señor, venga y me confiesa qué es lo que usted ha hecho. ¿Sí? Entonces, la lista de pecados, yo hice esto, yo hice esto. No, eso fue una reacción espontánea de parte de ellos. ¿Sí? Es decir, yo practicaba la brujería, la idolatría, la hechicería, eso lo vamos a ver ahí. ¿Sí? Pero Dios me cambió, conocí a Jesucristo, bueno,
tantas cosas que se pudieron decir ahí, ¿sí? Hubo una transformación en la vida de esas personas. Versículo 19, ¿qué dice? Muy bien. La reacción. ¿Qué hacían muchos de ellos? Practicaban la brujería, la magia. Ahí la magia no es, ¿dónde está el conejito? ¿Dónde está el conejito? ¿Sí? Meta la mano, ya no está el conejito. ¿Sí? Ahí la magia está hablando de hechicería, ocultismo. ¿Sí? Que era lo que hacían, por ejemplo, estos señores. ¿Se acuerdan? Parece que en la ciudad de Éfeso era muy común practicar este tipo de cosas. ¿Sí? Entonces muchos de los convertidos en Éfeso tenían un pasado de hechicería. Ese es el contexto en que la iglesia se va a fundamentar allí. El pasado de muchos era ese, practicar hechicería, ocultismo. ¿Y qué hacían? Bueno, trajeron los libros de magia, todas las invocaciones satánicas que tenían. Eso eran puras invocaciones y hechicerías satánico, ocultista. ¿Sí? Quemaron los libros delante de todos. Ahora, este evento, esta situación fue un acto espontáneo, ¿entienden? No es que Pablo preparó la hoguera y todos con el palito, ¿sí? Allá. ¿Sí? Ay, sí. No era algo actuado o sobreactuado o preparado. Fue algo que se dio en el momento por la misma obra de Dios en la región. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se manifestaba, por ejemplo, en el caso de ellos, que su vida pasada había quedado atrás? Porque yo quiero resaltar aquí una lección muy importante. ¿Qué hacían ellos? Sencillo, ¿qué hacían? ¿Qué hacían antes de quemar los libros? ¿Cómo? Claro, esa era su vida, su estilo de vida pecaminoso era practicar hechicería, ritos satánicos ocultistas. ¿Sí? Cuando llegan a Cristo a la luz, la primera reacción de ellos, ¿cuál es? Cortar con el pasado. ¿Sí? Es decir, toda esta porquería que yo tengo en la casa, no la guardo ahí, no es que yo no la voy a volver a leer. Entonces la dejo en el último lugar allá. Porque ellos quemaron los libros. No hay vuelta atrás. Llegar a Cristo es morir ¿a qué? Al yo, al pasado, al pecado, ¿me entienden? Y esta es la gran lección acá. ¿Por qué? Porque no todos los casos son iguales, no todos los casos son de hechicería, ¿o sí? No, entonces no se trata de quemar un libro, se trata de quemar un pasado. Y eso es lo que a veces algunos creyentes no hacen. ¿Sí? Sí, Dios me salvó, pero todavía hablan de sus cosas, todavía tienen como sus cositas ahí guardadas. ¿Sí? Como que no han querido del todo ir a quemarlo, como que están por allá en el desván, en la parte más abajo, ¿sí? En el cajón oculto por allá. Y entonces de alguna manera, si las cosas salen mal, si algo no sucede, pues vuelvo y lo agarro, vuelvo al pasado. ¿Sí? Ellos quemaron todo eso, dice allí. Es una entrega, una consagración total al Señor, de quemar con la porquería del pasado. Y ellos lo hicieron, dice, como un testimonio. ¿Sí? Ahora, todo el pasado de todos nosotros es diferente, ¿o no? Y no sé si hay un caso así, pero hay otros casos. ¿Sí? Vicios, mentiras, robos, ¿sí o no? Todo tipo de pecado. ¿Cómo se corta con ese pasado para empezar a seguir a Cristo? Pues hay que quemarlo, ¿se dan cuenta? Hay que cortarlo de raíz, Jesús lo dijo. Si te des ocasión de caer, sácalo, córtalo. ¿Sí? Ellos lo entendieron, ¿se dan cuenta? No es que Pablo les dijo, bueno, me traen los libros y los queman. Ellos entendieron que era lo que tenían que hacer si querían empezar a seguir a ¿quién? A Cristo. Y eso es lo que entiende un creyente cuando llega al Señor, ¿sí o no? Yo tengo que dejar lo que estaba haciendo. ¿Sí? Cuando eso no pasa, cuando la persona confiesa una fe y no vive una fe,
y sigue viviendo lo mismo, es porque nunca llegó a la fe. No hubo un pasado porque el pasado sigue siendo ¿qué? Presente. No hubo un quemar, no hubo un decir, yo estoy dándole la espalda a Dios, ahora voy a buscar a Dios, que es el fruto de la salvación, ¿entienden? Aquí lo hubo, la hechicería era pasado. ¿Qué sentido tiene seguir viviendo en la hechicería y decir que Cristo me salvó? ¿Se dan cuenta? Eso es incoherente totalmente. Ahora, dice allí, la ganancia, el precio de lo que ellos quemaron eran 50,000 piezas de plata, dice allí, ¿sí? No, creo que no tengo aquí el dato, no lo anoté, pero eso era muchísimo dinero. ¿Cuánto dinero se ha invertido en la sociedad? ¿Cuánto dinero se invierte en el pecado? ¿Cuánto dinero creyentes que ahora están en Cristo gastaron en el licor, por ejemplo? ¿Cuánta plata se perdió ahí? O en los vicios, o en cosas, otro tipo de cosas pecaminosas. En este caso, la ganancia de la hechicería. La idolatría en ese tiempo daba plata también. Ellos dejaron todo eso, lo quemaron. Versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Muy bien. La obra de Dios, ¿se dan cuenta? Esta es la obra de Dios. Crecía y prevalecía. ¿Quién prevalecía? No es una persona, es la palabra del Señor. Esa es la obra de Dios. Cuando la palabra de Dios empieza a hacer la obra en las personas y se multiplica en personas y transforma vidas, esa es la obra de Dios, es el sello del fruto de Dios. Personas que estaban hundidos en la inmundicia, en este caso, de lo más profundo, de lo más asqueroso del satanismo, del ocultismo, de los demonios. Salir de eso no es fácil, ¿eh? Lo que pasa es que gracias a Dios nosotros no hemos vivido eso. Pero hay personas que han vivido eso y han salido por la obra de Cristo el Evangelio. Pero eso es un pozo profundo. Dice, voy a evangelizar a un grupo. O sea, esos grupos cómo llegan a Jesús. Igual, hay que predicarles a Cristo. Ellos llegaron, si ustedes notan allí, por la misma predicación que Pablo hacía en todas las regiones. ¿Sí? El contexto de cada persona es diferente. Es más, que el que uno le predica a uno, al otro día le predica a otro. El contexto de los dos es seguramente diferente, pero el mensaje y la necesidad es la misma. ¿Sí? El punto es que a veces las reacciones son diferentes. ¿Sí? En este caso, muchísimos que habían creído en ese tiempo, practicaban algo que se conoce como la hechicería del ocultismo. ¿Sí? Son personas que uno dice, esa gente no sale de ahí nunca. ¿Sí? Y sí, es terriblemente difícil humanamente salir de un pozo de oscuridad de probar todo lo que es el mundo espiritual. ¿Sí? Es más, hay personas que practican eso y están poseídos también. ¿Cómo sale una persona de eso? Creyendo en el Señor Jesucristo. No es que yo le pongo las manos y le digo, Espíritu, sal de él. ¿Sí? No soy apóstol, pero sí le presento a Jesucristo. Cuando la persona en su conciencia, a pesar de la posesión, ¿sí? En su conciencia reconoce a Cristo en su vida, el espíritu sale. ¿Sí? Porque no puede cohabitar con el demonio. ¿Entienden? A veces eso es mucho de la influencia de las películas y todo eso, la idea de como que exorcizar personas. ¿Sí? Y tal cosa no existe. Eso lo hacía Jesús porque Él es hijo de Dios. Y los apóstoles en la autoridad ¿de quién? De Jesús. Nosotros no somos apóstoles. Pero sí presentamos a Cristo para que las personas lleguen a Él. Aún una persona estando en posesión. ¿Sí? Haciendo uso de su razón puede entender, reconocer y pedir libertad en Cristo. Y el Señor lo salva. ¿Sí? Ahora, por eso les digo, este contexto, aunque gracias a Dios no es tan cercano, por lo menos en mi parte no he sido tan cercano a ese tipo de experiencias, que es terrible, hay personas que sí lo han vivido y han salido y Dios los está usando ahora, pero no es fácil salir de ahí. ¿Sí? Ahora, dice allí, ya para ir concluyendo un poco esta idea, quemaron todo, ¿no? Prevalecía poderosamente la palabra ¿de quién? Del Señor. ¿Sí?
A veces uno humanamente se preocupa mucho si va a pasar, la gente si va a creer. Esto está muy complicado, este ambiente es muy pesado. Predique la escritura, predique la palabra de Dios y espere que Dios obre. ¿Sí? En este caso muchos, tocados por la obra de Dios, llegaron, confesaron su pecado como lo quisieron hacer, ¿sí? Gozosos porque el Señor los había libertado, y comenzó la iglesia a crecer mucho más. ¿Sí? Versículo 21, ¿qué dice? Pasadas estas cosas, Pablo se propuso vestir y ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, le será necesario ver también a Roma. Muy bien. En estos contextos Pablo escribe el libro de Romanos, ¿sí? Pero él nunca fue a Roma en el sentido de viaje misionero. Él llegó a Roma preso, ¿sí? Dice allí, pasaron estas cosas en Éfeso, se propuso ir en espíritu a Jerusalén, que era, obviamente, siempre arrancaba, en Antioquía el viaje misionero arrancaba, ¿sí? Pero el reporte terminaba en Jerusalén, ¿sí? Y volvía el ciclo, ¿se dan cuenta? Entonces el propósito era volver, dar un reporte a la iglesia, compartir a la iglesia lo que Dios había hecho. Recorrió Macedonia y Acaya, que son las dos regiones que hemos hablado, donde están por lo menos esos 5 puntos donde la iglesia creció: Tesalónica, Filipo, Berea, Corinto y Atenas. ¿Sí? Dice, después de estar allí, ese era su plan. ¿Está mal eso? No. Hay que hacer planes. Pero hay que tener claramente una perspectiva de que pueden cambiar los planes, ¿sí o no? De que Dios puede dar otra dirección en el camino, y no significa que yo estoy en pecado, que estoy mal, no, sino que yo soy sensible a lo que Dios me está guiando. Ah, bueno, si tú quieres que vamos por allá, vamos por allá. ¿Se acuerdan lo que había pasado antes? Se propusieron ir a Bitinia, a Asia, y el Espíritu Santo, ¿qué? No vas para allá. En 2 ocasiones tuvieron que cambiar el rumbo. No vamos a esperar. ¿Qué hacemos? Y vino una visión del varón macedonio, ¿se acuerdan? Ahí fue que pasaron a Filipos, ¿sí? Porque ellos iban a ir para otro lado. ¿Cómo saberlo si Dios no habla y confirma? Bueno, tuvieron que esperar. Y ahí Dios les abrió paso, ¿no? Y entonces él tenía un plan de ir a Roma, cosa que como él lo planeaba nunca sucedió, ¿sí? Dice allí, bueno, haber estado allí, dice, me será necesario ver también a Roma, ¿sí? Eso aparece en Romanos capítulo 1, él lo dice, ¿sí? Me he propuesto ir a vosotros, pero soy impedido, dice, el Señor no lo ha permitido. Versículo 22. ¿Qué dice? Muy bien. A Timoteo y a Erasto los envió ¿a dónde? A Macedonia, ¿sí? A esas regiones que habíamos hablado en Europa, Filipo, Tesalónica y Berea. Él se quedó por algún tiempo en Asia, ¿sí? Las regiones de Antioquía de Pisidia, seguramente, lugares donde él empezó su ministerio. Hizo un recorrido allí en las iglesias, en las regiones de Galacia, seguramente. En todo eso, ocupó su tiempo allí. Va a haber un acontecimiento, versículo 23, en Éfeso, ¿sí? Entonces vamos a desarrollar esa parte de la historia rápidamente. Versículo 23, y hacemos el pare a las 8:15. Muy bien. Aconteció, ¿sí? ¿En qué momento? Más o menos en ese transcurso de meses o años. Hubo un disturbio, no pequeño, es decir, bastante importante, afectó, ¿sí? No fue una riña por ahí en una esquina, no, fue algo que afectó a la ciudad. El tema del conflicto, ¿cuál era? El camino, el evangelio, hablan de ese Jesús, y eso es lo que va a generar, no es que sí sea el problema, pero eso va a generar por parte de los opositores un problema. Que el camino nunca es un problema. Versículo 24. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices.
Muy bien, aparece un Demetrio, ¿sí? Era como cuando uno va a San Andresito, va a la parte del centro y usted ve tiendas por todo lado, ¿sí? Lo que uno no sabe es que eso está monopolizado. Hay uno o dos que son dueños de casi todo eso, ¿sí? Dan permiso, no permiten, mandan ahí el asunto, ¿sí? Y si alguien afecta sus intereses, de una vez lo mandan a quitar, o lo fastidian, o lo persiguen, o le hacen algo, ¿sí? Eso pasa mucho. Ahora, en ese tiempo también pasaba. Este Demetrio, dice allí, era platero, trabajaba con la plata para hacer obras de arte, utensilios de idolatría, de venta de todo tipo de fetiches, ¿sí? Para la buena suerte, o hoy en día, para récele al santo de no sé qué. Y como la gente es tan ignorante y tan idólatra, pues el negocio es redondito, ¿sí? Este hombre sacaba ganancia, pero a montones, ¿sí? Hacía, dice, templecillos de plata, de plata de la diosa ¿qué? Diana, figuras pequeñas que podían las personas comprar. Ese lugar era lleno. Iban a adorar o a pedir a sus dioses por un favor y hacían un sacrificio. Entonces llevaban ese tipo de imágenes como hoy en día la camándula y todo eso, ¿sí? La crucecita, todo eso es idolatría, es lo mismo, ¿sí? Entonces lo llevaban allá y el hombre se llenaba los bolsillos de eso, ¿sí? Dice allí, daba no poca ganancia a quién, a los artífices, era un intermediario, ¿se dan cuenta? Pero el hombre era el duro ahí con el asunto de los templecillos, ¿sí? Entonces si él veía una amenaza, de una vez movía al sector de la ciudad para quitar la amenaza del camino. Se menciona una diosa Diana, y uno dice, ¿quién es la diosa Diana? ¿Sí? Es la misma diosa Artemisa. En ese tiempo se conocía como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿sí? Creo que esa, no sé si existe todavía, creo que no. Era un lugar espectacular, entre comillas, de una edificación tremenda, ¿sí? Esta es la misma diosa Diana, este nombre es el nombre equivalente al dios romano, de la diosa Artemisa de los griegos, es la misma diosa, ¿sí? Y ahí se practicaba todo tipo de paganismo, de idolatría, de inmoralidad, ¿sí? Eso era terrible ahí. Versículo 25, ¿qué dice? ¿Tienen? A los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio y varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Muy bien, reunió a todos, ¿sí? Uy, Demetrio, ¿qué pasó? Bueno, reunió a todos los que hacían la misma labor, los convoca y les empieza a decir, nosotros tenemos ganancia de esto, ganamos tal, nos va bien, pero hay un problema, versículo 26. Pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen con las manos. Muy bien. Veis y oís, es decir, la gente conocía ya lo que estaba pasando en la ciudad, habían unos del camino que se reunían allá y gente que nos compraba ahora va y se reúne allá y ya no nos compran igual, no hay que hacer algo, ¿sí? Es lo mismo que ha pasado en nuestro país con el catolicismo, ¿sí? Desde tiempos atrás, ¿no? Se pasó mucho eso de matar cristianos, ¿sí? De otra manera, ¿sí? Porque ya no iban al catolicismo, ya no pagaban las indulgencias, ya no pagaban las misas, se volvieron cristianos, lo que llaman ahora protestantes, ¿sí? O hermanos separados, ¿sí? Y todos esos nombres ridículos. Pasa lo mismo, se dan cuenta, el contexto es diferente, pero la situación sigue siendo la misma, ¿sí? El paganismo y la idolatría en contra de la obra de ¿quién? De Dios. Y entonces se reunieron allá y hablan de Pablo, pero Pablo no estaba, por lo menos ahí no estaba. Pero Pablo era conocido, empezó la obra ahí. Él es el que nos está arruinando todo, dice allí. Aparta a la gente con mucha persuasión. Claro, ¿cómo lo ve el inconverso? Claro, a usted lo convencieron de hacer esto, de ir a la iglesia, ahora se un bobo. A usted le lavaron el cerebro, ya no va a fiesta, ya, ¿sí?
Todo es superficial, ellos lo entienden todo superficialmente. Y piensan que es que uno llegó a la iglesia y le pintaron un montón de ideas y uno siguió esas ideas para ser buena persona. ¿Sí? No entienden el fondo espiritual de la situación, sino solo la superficie. Y eso es lo que viene Pablo. Le dice palabras a la gente y la gente termina siguiéndolo. Y nos está ganando. Como si fuera una competencia, ¿no? Diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Sí? Claro, eso es cuestión de Pablo. Él tiene esas ideas y la gente le sigue sus ideas. No, esa es la obra de Dios. ¿Sí? Ahora, lo que ellos venían era la poca ganancia, los seguidores eran menos y ahora se iban a donde Pablo. Eso es lo que ellos veían, lo que el inconverso ve, no ve más allá de eso. Versículo 27. Fíjense lo importante que era para ellos esta situación. ¿Sí? Hay peligro. El negocio se va a desacreditar, la gente ya no nos va a seguir, no nos va a creer, no le vamos a poder vender a nadie porque la gente dice, esos dioses son falsos. ¿Sí? Entonces aquí le vamos a vender, se va a desprestigiar la adoración a Diana. Toda Asia la veneraba, eso es verdad, no está exagerando. Era un dios principal en toda la región de Asia y en Europa. ¿Sí? Porque era todo, el sentido de la cultura que se traspasaba por civilizaciones, se traspasaba a la idolatría también. Entonces el paganismo estaba en todas las ciudades, pero esta ciudad tenía el centro del paganismo a esta diosa, tenía el templo, ¿sí? Y entonces dice, comienza a ser destruida la majestad. La majestad era una construcción hecha por manos, esa es la majestad del mundo, que venera toda Asia y el mundo entero. Y entonces la reacción, versículo 28. ¿Cómo así? No, vamos a defender a nuestra diosa, grandes Diana de los Efesios. ¿Sí? ¿Contra quién estaban peleando? ¿Sí? La obra de Dios seguía, Dios decía, griten todo lo que quieran. La obra seguía, la gente se seguía salvando. ¿Sí? Grandes Diana de los Efesios. Y empezaban a gritar y a gritar y a gritar, versículo 29. Muy bien. No estaba Pablo, pero estos están con Pablo. ¿Sí? Entonces la gente alborotada llegó allá llena de enojo. Estos son los ladrones, estos son los que nos dañaron el negocio, échenle mano. Y lo llegaron, obviamente ellos estaban seguramente predicando, compartiendo allí, en un lugar público, que eso no era ningún delito. Llegaron allá y movidos por toda la turba, manipulada por Demetrio, llegaron y les echaron mano a Gallo, ¿y a quién? Y Aristarco, que eran macedonios, ¿sí? No eran ni siquiera de Éfeso, ¿se dan cuenta? Ahora, compañeros de Pablo, los iban a linchar. Ahora, esto era ilegal, habían leyes ahí, lo vamos a ver. Versículo 30, ya vamos a parar. Entonces Pablo no apareció en ese lugar. Porque si lo vean, yo no sé, lo hubieran linchado o algo le hubieran hecho. Pablo quiso salir a ese lugar en que estaban pasando toda la situación, y los hermanos, ¿qué hicieron? Tú te quedas acá. ¿Sí? Ni loco se va a aparecer por allá que lo quieren acabar. ¿Sí? Pablo quería salir de alguna manera, quizás para librarlos a ellos. Los hermanos, la iglesia que estaba allí, no se lo permitió. Ahora, ya el versículo 31 vamos a hacer el pare para descansar 10 minuticos y vamos a continuar con el resto de esta historia. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a concluir todo? ¿Sí? Entonces dejemos allí para no avanzar más y continuamos en 10 minutos. ¿Listo?